En Argentina, aparte de la curva de contagios, la curva que no se aplana y erradica es la de femicidios. Soy Laura Osust y hoy en Modo Glitter vamos a hablar sobre los datos de violencia machista y con qué herramientas contamos para erradicarla. Desde el Observatorio de las Violencias de Género, ahora que sí nos ven, presentamos las cifras de femicidios del mes de julio, datos que obtenemos a partir de un análisis de medios de comunicación gráficos y digitales de todo el país. Del 1 de enero al 31 de julio de este año registramos 178 femicidios. Para que tomemos una real magnitud de lo que es la violencia machista, hay que tener en cuenta que ocurre un femicidio cada 29 horas en Argentina. Al mismo tiempo, encontramos que durante este lapso, en el 67% de los casos, el femicida fue la pareja o expareja de la víctima, pero también hay que resaltar que en el 11% de los casos el femicida fue un familiar. De esta manera, reafirmamos lo que siempre decimos: los asesinos de las mujeres están dentro del círculo íntimo. Al mismo tiempo, el hogar sigue siendo el lugar más peligroso para las mujeres. En el 69% de los casos, el femicidio ocurrió en el hogar de la víctima y el 20% de los casos en la vía pública. Este último dato no es menor. Con la flexibilización del aislamiento obligatorio, vuelven a darse hechos extremos de violencia machista en la calle. Y a esta altura, más de la mitad de los femicidios ocurrieron en periodo de aislamiento. Del 20 de marzo al 31 de julio hubo 97 femicidios. Las otras víctimas de estos femicidios son las hijas de las mujeres asesinadas. Ya van 168 niñas que perdieron a sus madres a causa de la violencia machista. También debemos resaltar que en algunos casos las mujeres víctimas de femicidios han recurrido a la justicia para ser protegidas. De las 178 víctimas, 34 habían realizado al menos una denuncia previa y 11 tenían medidas de protección. Sin embargo, las mataron. Esto deja expuesta la falla del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad para proteger a las mujeres. En este sentido, seguimos reclamando por la implementación de la Ley Micaela para que todos estos actores sean capacitados en perspectiva de género y puedan proteger a las mujeres que van a pedirles ayuda. Igual, esto digamos como que nos sorprende, ¿no? Cómo se deja la deriva a mujeres que piden que el Estado las proteja. Una de las pruebas más claras es lo que pasó durante esta semana con las declaraciones del fiscal de Neuquén, Santiago Terán, quien sostiene que las mujeres deben armarse para defenderse de su agresor, avalando que el Estado no debería meterse y librando su propia suerte a cientos de mujeres que sufren violencia. Y aparte, ¿no?, para ir en contra de su postura machista, el fiscal Terán agredió a la periodista Lucila Trujillo en el programa que ella conduce. Imaginemos que si así trata a una periodista en un horario central de televisión, en un programa que es visto por mucha gente, ¿cómo tratará a una mujer víctima de violencia que está pidiendo ayuda y se acerca a su despacho? Claro, le debe decir que se arme y se defienda. Y en este punto no deberíamos olvidar que en muchos casos, cuando una mujer se defiende de su agresor, la justicia patriarcal le cae con todo su peso y bueno, nada. Un sistema perverso, podríamos decir. Como vemos, las mujeres víctimas de violencia machista pueden recurrir a la justicia y a las fuerzas de seguridad para pedir ayuda, pero vemos que de esta manera sola no se resuelve la problemática. También reclamamos educación sexual integral para que las niñas puedan construir relaciones y vínculos de igualdad y libertad. Pero no termina acá la cuestión. Uno de los interrogantes que nos podríamos plantear es ¿qué se hace con los varones que hoy y ahora son violentos? Hace algunos días, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, puso en marcha la línea telefónica Hablemos, destinada a varones que ejercen o ejercieron violencia, y esta línea lo que va a hacer es atender tanto demandas espontáneas como derivadas por instituciones que abordan la violencia de género. La línea funcionará todos los días de 9 a 17 horas y surge a partir de un convenio que firmó la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, con el Colegio de Psicólogos de La Plata. Esta iniciativa es un paso para poder poner el foco en los agresores. Ya vimos que la salida punitivista es cortoplacista y no resuelve la violencia machista, porque como decimos siempre, es fruto de una cultura patriarcal que establece desigualdades. Es necesario el abordaje integral.
Ahora bien, para conocer más sobre el funcionamiento de la línea y sobre el trabajo que realizarán, en Modo Glitter charlamos con Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Hola Estela, muchísimas gracias por participar de Modo Glitter. Queremos consultarte en qué experiencias anteriores, si las hay, se basaron para la iniciativa de la línea para varones que ejercen violencia y cómo está integrado el equipo que trabaja allí. Bueno, la línea que denominamos Hablemos, que está destinada a varones que ejercen violencia, que tienen denuncias, procesos por agresiones por violencia en razones de género. Estuvimos estudiando antecedentes, hay en Córdoba, hay en Catamarca, dialogamos con quienes están atendiendo en la línea, pero sobre todo charlamos mucho con los sectores que llevan adelante dispositivos de atención que son presenciales, y no por línea telefónica. Queríamos especificar bien el tipo de función que tendría una línea, sobre todo por las características que tienen las personas que ejercen violencia de género, los agresores. El equipo lo atienden psicólogas. Esto fue firmado por con un convenio entre el Ministerio de las Mujeres y el Colegio de Psicólogos de la región 11 del distrito que incluye La Plata. Y bueno, y está supervisado y acompañado por la Dirección de Masculinidades del Ministerio y por equipos que atienden violencia en el Ministerio. En la presentación de la línea Hablemos, se plantea un abordaje integral de la violencia machista. ¿Por qué creen que es importante trabajar en la prevención, pero desde la figura del agresor? Nosotras, desde el Ministerio, entendemos que la línea y los dispositivos en los que se trabaja con los agresores son parte de un abordaje integral. Esto no quita todo lo que estamos trabajando en relación a la prevención, asistencia y atención de las personas que están sufriendo la violencia por razones de género, que están en esa situación de violencia. Pero esto es parte del dispositivo integral. Pusimos la línea, triplicamos la colocación de tobilleras, que son los dispositivos duales para controlar cuando los agresores siguen sin respetar las medidas cautelares y de no acercamiento. También estamos trabajando mucho para que haya grupos de ayuda mutuas, socioterapéuticos para agresores y también para mujeres que están en situación de violencia, como procedimientos terapéuticos, bueno, y un conjunto de herramientas de intervención que tienen que ver con este abordaje integral. Estamos trabajando articuladamente con los dispositivos que en los municipios trabajan con agresores y buscando que en los municipios donde no hay se favorezca, se acompañe el proceso para también colocar dispositivos de atención. La línea Hablemos ya está en funcionamiento. Hasta el momento, ¿no?, de este lapso en que está funcionando, ¿cómo se dividen los llamados? O sea, ¿hay llamados recibidos que fueron derivados del Poder Judicial o también hay llamados espontáneos? En la primera semana de trabajo de la línea, la verdad que se han recibido muchas consultas. La mayoría de ellas son de servicios, ya sea de justicias o de áreas de atención de salud, consultándonos cómo es el procedimiento de la línea, cómo pueden hacer ellos para derivar, con mucho interés los servicios de tener esta posibilidad porque lo necesitan y muchas veces no saben a dónde recurrir. Pero también tuvimos algunas llamadas espontáneas de personas que vieron la propaganda o que la psicóloga que los atendió le dijo que llamen o su expareja los orientó para que lo hagan dándole los contactos de la línea. Y también algunos agresores que están con dispositivos de protección como la tobillera, que tienen mandato judicial para hacerse tratamiento, entonces nos llaman por consultas. La verdad que nos sentimos bastante satisfechas en el sentido de que se nota la utilidad. Hemos tenido poca difusión y ya está plenamente activa la línea telefónica. ¿Cuál es el alcance de intervención de la línea y cómo se integra a los otros abordajes de la violencia machista? También me interesa aclarar que no es que reemplaza la línea la atención presencial, que es indispensable
en violencia de género y cuando se piensa en dispositivos terapéuticos. Pero estamos en un contexto de pandemia, de políticas de aislamiento social preventivo obligatorio y tenemos que seguir dando respuestas en este contexto también. Por eso hicimos esta línea, pero con toda la responsabilidad de entender cuál es el alcance de su intervención. Es un lugar de un primer contacto, de una entrevista de acercamiento, de consultas y para pensar derivaciones para equipos que atiendan. Esto es lo fundamental y que se profundice. Para nosotras, cuando decimos que esto es parte de la integralidad, justamente tiene que ver con eso. Hay que atender al conjunto de las problemáticas de la violencia y hay que abordar desde la prevención, la asistencia, la atención, la erradicación y las sanciones en violencia de género. Así pasó por Modo Glitter Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires.